Imagina un buque carbonero sucio y obsoleto, diseñado únicamente para transportar toneladas de carbón. Ahora imagina que ese mismo buque se convierte en el arma más revolucionaria del siglo XX. Suena imposible, ¿verdad? Pero en 1922, la Marina de Estados Unidos hizo exactamente eso. Tomaron al USS Júpiter, un simple carguero de carbón, y lo transformaron en algo que cambiaría el curso de la historia naval para siempre. El primer portaaviones americano. Aunque muchos hablan de Pearl Harbor, de Midway, del USS Enterprise, pocos conocen la historia del USS Langley CB-1, el buque que hizo posible todo lo demás. Esta no es la historia de un gran héroe de guerra. Es la historia de un experimento atrevido, de hombres que arriesgaron sus vidas probando tecnología que nadie había dominado, y de un final trágico en las aguas del mar de Java que dejó a Langley hundido y olvidado durante décadas. Lo que el océano escondió durante más de 75 años revela el verdadero precio de la innovación, el sacrificio, y cómo un buque considerado obsoleto escribió las reglas que dominarían los mares durante el resto del siglo. Pero antes de continuar, si te apasiona la historia naval y los naufragios que marcaron época, suscríbete al canal. Cada semana exploramos los secretos hundidos en las profundidades del océano. La apuesta imposible comenzó en 1919, cuando la Primera Guerra Mundial había terminado y las potencias navales del mundo enfrentaban un dilema. La guerra había demostrado que los aviones tenían potencial militar, pero nadie sabía cómo integrarlos efectivamente en operaciones navales. Los británicos ya experimentaban con buques portaaviones, los japoneses trabajaban en sus propios diseños, y Estados Unidos se encontraba rezagado, limitado por tratados navales y presupuestos reducidos. En lugar de construir un portaaviones desde cero, algo que requeriría años y millones de dólares, la Marina estadounidense eligió un camino radical: convertir al USS Júpiter. Este carbonero había sido botado en 1911 en el Mare Island Naval Shipyard de California. Era un buque poco convencional incluso para su época, siendo el primer navío de superficie de la Marina propulsado por motores turboeléctricos, una maravilla tecnológica que le proporcionaba energía suave y constante. Además, el Júpiter ya había hecho historia al ser el primer buque en cruzar el Canal de Panamá de oeste a este en octubre de 1914. Pero ahora, en 1920, el Júpiter era un buque sin propósito claro. La Marina estaba cambiando del carbón al petróleo como combustible, haciendo que los carboneros fueran obsoletos. Sin embargo, algunos visionarios vieron algo más en ese casco de acero. Vieron una plataforma lo suficientemente grande, lo suficientemente estable, y con un sistema de propulsión eléctrico único que podría adaptarse a las demandas de un portaaviones experimental. En marzo de 1920, el Júpiter fue dado de baja como carbonero y enviado al Norfolk Navy Yard. Lo que sucedió allí durante los siguientes 2 años fue nada menos que revolucionario. Los trabajadores despojaron al buque de todo su equipo de manejo de carbón, vaciaron las bodegas que alguna vez estuvieron repletas de polvo negro, y en su lugar construyeron algo que la flota nunca había visto: una cubierta de vuelo continua de madera de 163 metros de longitud. La transformación fue técnica, pero también cultural. Los marinos tradicionales advertían que un carbonero convertido nunca resistiría el combate. Los defensores de la aviación naval argumentaban que la experimentación era el único camino hacia adelante. El comandante Kenneth Whiting, veterano de submarinos y defensor incansable de la aviación naval, supervisó personalmente la conversión. Whiting insistió en innovaciones que se convertirían en características estándar de todos los portaaviones futuros: cables de detención para atrapar aviones al aterrizar, barreras de choque para proteger a las tripulaciones y sistemas de señalización para guiar a los pilotos de regreso a casa. Debajo de la cubierta de vuelo, los ingenieros instalaron elevadores para mover aviones entre el hangar y la cubierta, tallando espacio para docenas de frágiles biplanos. El sistema de propulsión eléctrica del buque permaneció intacto, proporcionando la potencia confiable necesaria para esta nueva misión. Cada detalle fue debatido, cada sistema fue probado, porque no existían precedentes. Esto era un salto al vacío. El 20 de marzo de 1922, el buque fue recomisionado como USS Langley CB-1, nombrado en honor a Samuel Pierpont Langley, el pionero de la aviación. Curiosamente, el gobierno estadounidense estaba enfrentado con Orville Wright en ese momento,
por lo que eligieron honrar a un pionero menor de la aviación en lugar de a los hermanos Wright. El Langley ahora estaba listo, no como un carbonero, sino como el primer portaaviones americano, una plataforma flotante de ideas que transformaría la guerra naval. ¿Pero funcionaría realmente? Nadie lo sabía. La teoría estaba en su lugar, pero la práctica requería que hombres valientes arriesgaran sus vidas en algo completamente nuevo. Y eso es exactamente lo que hicieron. La mañana del 17 de octubre de 1922 fue histórica. El teniente Veriel Griffin se subió a la cabina de un biplano Bolt B-7 y enfrentó un desafío que ningún piloto americano había intentado antes. La cubierta de madera bajo sus ruedas se extendía sobre el agua abierta, estrecha, azotada por el viento, y completamente sin probar. Con los motores rugiendo y la tripulación del buque observando desde las barandillas, Griffin abrió el acelerador. El B-7 rodó hacia adelante, se elevó, y voló hacia la historia. El vuelo de Griffin fue más que una hazaña técnica. Fue un salto de fe en un nuevo tipo de guerra, y demostró que los aviones podían operar desde buques en el mar. Los registros de cubierta de ese día documentan el momento en lenguaje oficial escueto, pero la realidad fue todo menos rutinaria. Cada despegue y aterrizaje exigía sincronización de fracciones de segundo y nervios de acero. Los pilotos describían la cubierta como un objetivo móvil, balanceándose, rodando, y a veces resbaladiza por el rocío del mar. No había planos para lo que estaban haciendo, solo ensayo, error, y la voluntad de arriesgar todo por el progreso. Los percances eran comunes. Las ruedas colapsaban, los motores fallaban, y en más de una ocasión, un avión se deslizaba fuera del borde hacia el agua. Las tripulaciones se apresuraban a sacar a los pilotos del mar y reparar aviones maltrechos, aprendiendo lecciones duras que moldearían las operaciones futuras. El Langley se convirtió en un aula flotante. El comandante Whiting y sus oficiales desarrollaron nuevos procedimientos para despegues, aterrizajes y recuperaciones de emergencia. Los primeros experimentos con cables de detención y barreras de choque salvaron vidas, pero solo después de fallas repetidas y casi accidentes. Los pilotos y las tripulaciones de cubierta trabajaban lado a lado, inventando señales manuales y rutinas que se convertirían en la base de la aviación de portaaviones. ¿Y qué pensaban estos hombres de todo esto? Las cartas a casa de la tripulación del Langley hablan de largas horas, ejercicios implacables, y la presión constante de tener éxito. Sin embargo, también había orgullo, un sentido de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Cada despegue exitoso, cada aterrizaje seguro era un paso hacia una nueva era en el mar. Para 1928, la tripulación del buque había transformado el caos en coreografía. Durante ejercicios de flota frente a Hawái, la tripulación del Langley lanzó 35 aviones en solo 7 minutos, un récord documentado en los propios libros de registro del buque. La operación requirió trabajo en equipo impecable. Los pilotos se abrochaban los cinturones y los motores se preparaban mientras las tripulaciones de cubierta corrían para posicionar cada avión, despejar la cubierta y señalar el siguiente lanzamiento. El ejercicio dejó atónitos a los defensores del ejército en Oahu, quienes fueron completamente tomados por sorpresa. Por primera vez, la aviación naval había demostrado que los portaaviones podían proyectar poder mucho más allá del horizonte, remodelando la estrategia militar en una sola mañana. Ninguno de estos logros llegó fácilmente. Cada éxito fue construido sobre fracasos, experimentación, y la disposición de estos hombres a arriesgar sus vidas por una visión del futuro de la guerra. Las lecciones aprendidas en la cubierta del Langley resonarían a través de las décadas, llevadas adelante por los hombres que se atrevieron a volar desde su pista de madera. Y aunque el Langley mismo eventualmente sería eclipsado por portaaviones más nuevos y más grandes, su legado viviría en cada portaaviones que le siguió. Si estás disfrutando esta historia del buque que cambió todo, dale me gusta al vídeo y suscríbete para más historias de naufragios y buques legendarios. Para 1937, el Langley ya no era el portaaviones de primera línea de la Marina. Buques más nuevos como el USS Lexington y el USS Saratoga habían entrado en servicio, buques más rápidos, más grandes, y diseñados desde su quilla como portaaviones. El Langley, con su velocidad máxima de solo 15 nudos, simplemente no podía mantener el ritmo con la flota moderna. En lugar de retirarlo,
La Marina decidió darle al viejo pionero una segunda vida. El Langley fue enviado a Mare Island y convertido en un buque de apoyo a hidroaviones, recibiendo la nueva designación AV3. La conversión cambió drásticamente la apariencia del buque, ya que se removió la mitad delantera de su cubierta de vuelo. Se instalaron grúas para transferir hidroaviones desde el agua hasta la cubierta. Los hidroaviones eran especialmente valiosos en el Pacífico para reconocimiento de largo alcance y misiones de búsqueda y rescate. A finales de 1939, el Langley llegó a su nueva base en Manila, Filipinas. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, el Langley no estaba en Hawái. Escapó de Cavite en diciembre y se dirigió a Australia. Durante las primeras semanas de 1942, ayudó a la Real Fuerza Aérea Australiana con patrullas antisubmarinas cerca de Darwin. Los primeros meses de 1942 fueron tumultuosos para los aliados en el Pacífico. Singapur cayó en una derrota desastrosa para los británicos en febrero. Las fuerzas americanas luchaban desesperadamente en la península de Bataan en Filipinas. Las fuerzas japonesas avanzaban aparentemente sin control, y los aliados necesitaban desesperadamente refuerzos aéreos. El Langley recibió órdenes de transportar 32 cazas Curtiss P-40 Warhawk críticamente necesarios desde Australia hasta las Indias Orientales holandesas, lo que hoy es Indonesia. Estos aviones eran vitales para la defensa de Java, el último bastión aliado en la región. El 22 de febrero de 1942, el Langley partió de Fremantle, Australia, como parte de un convoy. El 27 de febrero, temprano en la mañana, el Langley se reunió con sus destructores de escolta, el USS Whipple y el USS Edsel, al sur de la isla de Java. El buque se separó del convoy y se dirigió directamente hacia el puerto de Tjilat-Hap. El destino estaba a solo horas de distancia. Poco antes del mediodía, el rugido de motores de aproximación rompió el silencio tenso. 9 bombarderos bimotores japoneses Mitsubishi G4M, conocidos como Betty, volaban en formación cerrada y se lanzaron para matar. El comandante Robert M.C. Connell, tranquilo en medio del caos, anticipó la puntería de los bombarderos y ordenó al buque moverse hacia adelante y hacia atrás en el agua. Las primeras 2 pasadas de bombardeo fallaron. Los bombarderos volaban demasiado alto y sus bombas cayeron sin hacer daño. Pero en la tercera pasada, la suerte del Langley se acabó. Los japoneses cambiaron de táctica, rodeando al buque con bombas para que no hubiera donde girar. 5 bombas impactaron directamente, atravesando la cubierta de vuelo e incendiando el combustible de aviación. Los fuegos corrieron a lo largo del hangar y la sala de máquinas se inundó en minutos. El Langley perdió potencia y comenzó a escorarse. Humo salía de su casco destrozado. Los equipos de control de daños lucharon contra las llamas, arrastrándose a través del calor sofocante y los escombros cayendo. El capitán M.C. Connell, calmado en medio del caos, sopesó cada opción. A las 13:32, llegó la orden: abandonar el buque. Los tripulantes y los pilotos del ejército se apresuraron a las barandillas. Los botes salvavidas se balancearon mientras las explosiones sacudían la cubierta. La disciplina se mantuvo. Los hombres esperaron su turno, ayudando a los heridos, bajándose al mar. El Whipple y el Edsel se acercaron, esquivando escombros y fuego enemigo, sacando supervivientes del agua. A las 14:29, con el Langley vacío y ardiendo, sus escoltas dispararon proyectiles y torpedos para hundir el casco, negando al enemigo un premio, pero dejando al primer portaaviones americano a las profundidades. 16 de su tripulación murieron en el ataque. El resto observó desde las olas mientras el buque que había cambiado la guerra naval se deslizaba bajo la superficie. Su misión quedó inconclusa, su destino sellado por la marea implacable de la guerra. Pero la tragedia no terminó ahí. Muchos supervivientes fueron transferidos al petrolero USS Pecos, que también fue hundido solo 2 días después en ruta a Australia, con gran pérdida de vidas. El destructor Edsel también se hundió poco después en una batalla desigual contra fuerzas japonesas abrumadoras. Para las familias de la tripulación del Langley, fue una doble tragedia: sobrevivir al hundimiento del Langley solo para perecer días después. Durante décadas, el mar de Java guardó su secreto. El caos de la guerra había dispersado los registros,
y las coordenadas del hundimiento del Langley se perdieron en la incertidumbre. Los primeros equipos de búsqueda, armados con cartas desactualizadas y sonar primitivo, recorrieron la región sin éxito. El fondo del océano, moldeado por arenas cambiantes y corrientes fuertes, ofrecía solo silencio. Cada expedición fallida dejó más preguntas que respuestas, y el lugar de descanso del Langley se desvaneció de la memoria viva. Su historia quedó inconclusa, su destino sin resolver. Hasta el día de hoy, la ubicación exacta del USS Langley sigue siendo un misterio. Se sabe que descansa aproximadamente 75 millas al sur de Tjilat, Java, pero el océano no ha revelado su ubicación precisa. En julio de 1942, buzos históricos encontraron municiones de un buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial frente a la costa de Cilacap, Java Central, que especulan podría ser el Langley. Las municiones estaban marcadas como fabricadas en Pensilvania en 1933, coincidiendo con el periodo en que el Langley estaba en servicio. Sin embargo, debido a las aguas turbias y las fuertes corrientes, las cámaras no pudieron registrar el naufragio con claridad, y la identificación definitiva sigue pendiente. El USS Langley CB-1 fue más que un buque. Fue el laboratorio donde se escribieron las reglas de la aviación de portaaviones. Cada procedimiento de despegue, cada técnica de aterrizaje, cada señal manual utilizada en portaaviones modernos tiene sus raíces en los experimentos realizados en la cubierta del Langley. El 20 de marzo de 1922, el USS Langley fue recomisionado como el primer portaaviones de Estados Unidos, una transformación documentada en registros oficiales de la Marina y que marcó el nacimiento de la aviación naval moderna. Los registros de vuelo de archivo confirman su récord de 1928, 35 aviones lanzados en solo 7 minutos. En su misión final, el Langley transportaba 32 cazas P-40 antes de perderse por bombas enemigas el 27 de febrero de 1942, según lo documentan los informes posteriores a la acción. Durante 75 años, su lugar de descanso fue desconocido, con registros de guerra incompletos y relatos de supervivientes incapaces de precisar su destino. Algunos registros de sus últimas horas permanecen clasificados, y la historia completa de la prueba de su tripulación aún se está armando. Sin embargo, cada portaaviones en servicio hoy en día rastrea sus orígenes hasta el diseño innovador del Langley y el coraje de su tripulación. El legado del Langley vive en cada portaaviones que surcó los mares después de él. El USS Enterprise, el USS Yorktown, el USS Hornet, todos deben su existencia a las lecciones aprendidas en la cubierta del Langley. Los hombres que volaron desde su cubierta de madera, que inventaron los procedimientos, que arriesgaron sus vidas en experimentos peligrosos, esos hombres cambiaron el curso de la historia naval. Aunque el propio Langley ahora descansa en silencio bajo las aguas del mar de Java, su espíritu perdura. Es un recordatorio de que la innovación requiere coraje, que el progreso a menudo viene con sacrificio, y que incluso un viejo carbonero puede cambiar el mundo si las personas adecuadas creen en él. Si esta historia del primer portaaviones americano te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias de buques legendarios y los hombres valientes que los tripularon. Cada semana exploramos los secretos hundidos del océano y las historias que moldearon nuestro mundo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos descubriendo los ecos del naufragio. Compartir artefactos. Descargar todo US Langley CB1-documento CMD contenido del proyecto PEGDO creado por T-. 540 líneas. Text.